Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Nos da mucho gusto recibir nuevamente en Diálogos con Justicia Innovativa en la barra matutina que el Poder Judicial del Estado de Jalisco tiene a bien traer para todos ustedes. Y esta mañana estamos conectados hasta el estado de Tabasco con el maestro Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de distrito, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco. Muchas gracias, juez, por estar esta mañana con nosotros. Nos da mucho gusto recibirlo y conectar aquí aprovechando la lejanía, pero también esto que nos acorta las distancias a través de estos medios digitales. Bienvenido. El agradecido soy yo por el espacio y el honor que quieran tener una charla conmigo, así que estoy dispuesto a platicar sobre los temas que sean de su interés, con mucho gusto. Es un gusto dirigirme a la gente de Jalisco y de la República Mexicana en general. Sí, muchas gracias. Pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien nos ha dado la encomienda de poder contactar a todas las personas, sobre todo que quieran colaborar y compartirnos estos puntos de vista, pues le envío un cordial saludo de su parte y además decirles que este programa no solamente nos llega por medios digitales de Facebook, sino que también nos podrán ver a través de Spotify y de YouTube. Y si me lo permite, maestro, me daría mucho gusto poderlo presentar. Voy a leer una breve semblanza de su currículum. Él durante 19 años ha colaborado en el Poder Judicial de la Federación. Además, se ha desempeñado como oficial y secretario en tribunales de circuito y juzgados de distrito en Mérida, Yucatán, Coatzacoalcos, Veracruz, Acapulco, Guerrero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en la Ciudad de México. Además ha sido juez primero de distrito, juez de distrito en materia mercantil federal y juez de distrito especializado en el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Tabasco. Como juez, inauguró el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco y puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal en la entidad, transitando desde su implementación hasta su consolidación. Como juez mercantil, recibió la encomienda de inaugurar el juzgado de distrito especializado en la materia, así como de implementar y consolidar la oralidad en esa rama. En el área de la docencia, pues se ha impartido clases en diversas instituciones de Chiapas, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Tabasco, y ahora Jalisco, y en programas de licenciatura, maestría y doctorado, así como ponente en congresos nacionales e internacionales. También es profesor en la Escuela Federal de Formación Judicial y de las Casas de la Cultura de Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dichos lugares ha impartido temas sobre el juicio de amparo, derechos humanos, entre otros. Es instructor en temas penales y derechos humanos para la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y cuerpos policiales federales, estatales y municipales. Es coautor y coordinador del libro Cuestiones Jurídicas Relevantes de Derecho Constitucional Mexicano. Escribió el artículo La Oralidad Mercantil a casi una década de su implementación, publicada por la revista jurídica Oris Prudence, revista mexicana de juicios orales. También escribió los siguientes artículos en la revista jurídica Tepatlanto, si no me equivoco, no quiero equivocarme con la pronunciación. El artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo y oportunidad para promover el juicio de amparo directo. En cuanto a los
estudios de grado y posgrado, él estudió su doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Villahermosa, cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuenta con la especialidad en la Secretaría de Juzgado de Distrito, Tribunales de Circuito, séptimo generación, y otra especialidad en Proceso Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Villahermosa. Tiene diplomados en Derechos Humanos y la licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán, sobre todo pues, en la materia de Derecho. Bienvenido nuevamente, maestro Eduardo Alberto Osorio Rosado, y veo pues que su capacidad en todos estos temas, tanto del sistema acusatorio adversarial en materia penal y en materia mercantil, ha sido muy vasta. Y me gustaría que nos platicara desde su experiencia cuál ha sido, sobre todo, las ventajas y desventajas que ha encontrado en el sistema, sobre todo acusatorio adversarial penal. Muchas gracias. Bueno, pues así como vasta o amplia, no lo ha sido tanto, pero sí ha sido muy interesante y divertida, retadora, pero satisfactoria. Y bueno, como bien lo dijo usted, yo salí de uno de los concursos especializados para jueces en el nuevo sistema de justicia penal y junto con otros compañeros inauguré el Centro de Justicia Penal de Tabasco. Posteriormente estuve adscrito a otro juzgado. Cuando uno es juez federal es como miembro del ejército y queda a las necesidades del servicio. Entonces, a donde a uno nos necesiten, nos colocan. Esto me permitió estar en un juzgado de amparo y luego ser designado, como bien dijo usted, para inaugurar el juzgado de distrito en materia mercantil federal. Esto lo comento porque me hizo estar pues fuera de centro de justicia cerca de 3 años y me volví a incorporar a centro de justicia también por necesidades del servicio en agosto pasado. Y me ha generado una perspectiva interesante de lo que fue el sistema de justicia penal en sus comienzos, en su fase de implementación y consolidación, y posteriormente estar un poco ajeno a él, nunca fuera de la academia, siempre seguí dentro de la academia hablando sobre temas del acusatorio o escribiendo sobre ellos, pero reencontrarme con la práctica 3 años después fue bastante interesante. Entonces, si habláramos de ventajas y desventajas, yo sigo siendo un promotor del sistema penal acusatorio. Es un sistema de transparencia, pero no solamente de transparencia de información a los sentidos, sino de una transparencia argumentativa, de una transparencia social importante que no se tenía antes, de solución ágil y dinámica de algunas controversias y con muchos pendientes, pero no para señalarlos en un aspecto crítico de quejarnos, sino para puntualizar las áreas de oportunidad que aún no hemos atendido y en las que podemos seguir avanzando. Entonces, las ventajas es que es un sistema que definitivamente ha funcionado y que, si pudiera yo decir en términos generales, y ese pudiera ser el principio de nuestra charla, es que las condiciones están dadas para que sea un extraordinario sistema. Es decir, en temas de legislación, jurisprudencia, Constitución, Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos un extraordinario sistema. Y en los aspectos en los que pudiera haber fallas, estamos nosotros, los operadores. Los operadores, si estamos comprometidos, nos tomamos en serio los principios de la justicia adversarial, podemos lograr llevar a buen puerto el sistema penal acusatorio a pesar de las condiciones no propicias en algunos aspectos, ¿no? Y aquí, licenciada, es donde yo siempre puntualizo. El sistema es extraordinario, pero si el sistema no ha subido los 2 o 3 escalones que ya debió haber subido, es responsabilidad de nosotros los operadores. Seguimos con nuestras lógicas anteriores y algunas otras cuestiones. Justo aquí me viene esta pregunta porque por lo que usted me menciona, legalmente o de alguna forma todo ese aspecto legislativo es bueno por todo lo que está regulado. Sin embargo, el sistema falla a la hora de los operadores. ¿Qué
situaciones se ha encontrado o cuál ha sido el mayor reto con estos operadores, porque el viejo sistema pues era de alguna manera ya anquilosado y demás, y veo que hasta que llegan las nuevas generaciones, los nuevos jueces, la gente joven, es cuando empiezan a romper con estos viejos paradigmas y se involucran mucho en el tema de la oralidad. Pero, ¿cuál ha sido el mayor reto que han encontrado usted? Sí, fíjese que yo encuentro que no tiene tanto que ver con una cuestión de edad. Incluso yo he aprendido muchísimo y he tenido ejemplo en el desempeño en este nuevo sistema de justicia de magistrados que tienen 10 o 20 años más que yo, pero se han comprometido a comprender estas figuras del sistema y que se han comprometido a operarlas, porque está la fase de interiorización de las nuevas figuras, de las nuevas lógicas, está la fase de sensibilizarse y comprender cómo debe funcionar el sistema, y luego está la fase más importante, ¿no? El ser congruente con lo que uno profesa, es decir, operarlo en la práctica de acuerdo con sus principios. Y aquí, si me permite usted, podemos distinguir a diversos problemas de operación. Por ejemplo, aquí todos los operadores, incluidos los jueces, juezas y jueces, fiscales, defensores, asesores de víctimas, seguimos teniéndole un poco de temor a la lectura, a la oralidad, perdón, y por eso se sigue abusando un poco de la lectura en las audiencias. Seguimos confiando demasiado en el papel, y yo le apuesto, licenciada, que si me pongo a platicar con el fiscal su asunto o con el defensor, se lo pueden comentar a uno de la manera más sencilla y más amena o más concreta, señalando los puntos importantes. Pero cuando ya uno va al escenario de audiencia, como que en automático se pone a transmitir la información de una manera o en cierto formato en el que seguimos teniendo en mente modelos anteriores, y entonces se hace demasiado formal y no logra transmitir o comunicar el mensaje que se pretende. Entonces aquí el tema todavía con el compromiso con la oralidad es importante y es base de este sistema, ¿no? Este pánico escénico que seguramente a todos les da, ¿no? Finalmente. Sí, porque yo creo que también no es responsabilidad tampoco de nosotros los abogados, ¿eh? Es responsabilidad de cómo formamos a los abogados desde las universidades, cómo nos formamos o nos formaron a nosotros, cuántas habilidades de expresión oral nos dieron en las escuelas, ninguna. Y hoy en día sigue habiendo mucha carencia sobre ello, y si bien algunas universidades han avanzado en ello, son el 5 o 10% de las universidades. Algunas otras han incorporado talleres de litigación o algo así, pero en un semestre, en 2 semestres, y no como columna vertebral de la licenciatura. Y a mí me parece que si en algo debemos formar a los futuros abogados es en habilidades de comunicación, tanto escrita como oral. Nadie hace tanto con las palabras como nosotros los abogados. Exactamente, pues uno de los grandes retos que aquí hubo también entre los planes y programas de estudio en las universidades, sobre todo en la de Guadalajara, fue el que se implementara esta materia de la oralidad. Sin embargo, no había forma hasta que construyeron una sala de juicio oral para hacer estos simulacros, y realmente hasta que no lo viven los alumnos, creo que es cuando empiezan a saber a lo que se van a enfrentar. Sin embargo, pues nos falta mucho, nos falta muchísimo, y ahora que todo está migrando a la oralidad, ya tenemos avances en materia mercantil, ya viene o ya tenemos en puerta, si es que pronto se logra, en la materia familiar y civil, pues creo que tenemos todavía una gran tarea desde el aspecto académico. Y además, bueno, aquí desde el Poder Judicial creo que se ha hecho bastante trabajo, por lo menos aquí en Jalisco. Una de las prioridades ha sido dar habilidades comunicativas para todo el sistema de operadores del sistema de justicia. Así que ojalá y que sea la constante en todos, ¿verdad? Sí. Maestro, ¿qué virtudes del juicio oral encuentra usted? Hemos sabido pues que hay cierta
cuestión de transparencia que ya nos dijo, a lo mejor la rapidez. ¿Qué otras virtudes nos ofrece en comparación con el anterior sistema? Esa es una muy, muy buena pregunta. La verdad le felicito por esa pregunta porque aquí viene a destacar tanto una de las mayores ventajas que tiene el sistema como también una de sus mayores oportunidades. El nuevo sistema en relación con el anterior lo que nos ofrece, y fíjese, eso tiene mucho que ver con el principio de justicia adversarial, porque confundimos mucho el tema adversarial con oral o pensamos que sinónimo de adversarial es oral o que oral es sinónimo de adversarial y no. La oralidad es una metodología de desahogo de actos procesales, metodología de producción de información y metodología de comunicación. Pero la adversarialidad representa toda una serie de características que fueron propias de sistemas llamados adversariales o acusatorios, que son completamente distintas a las lógicas de los sistemas llamados y catalogados por la academia como inquisitivos. Y el sistema que teníamos anteriormente era un sistema mixto, pero de corte inquisitivo. Hoy tenemos un sistema mixto, pero de corte adversarial y acusatorio. Fíjese cómo es adversarial y acusatorio, son dos características. Una de las características de la justicia adversarial abogada era que en los pueblos o los lugares donde se ejercía una justicia de característica adversarial, lo que le importaba al pueblo, a la tribu, a la comunidad, era la solución del conflicto. Ese era el principal objetivo con el cual se construían todas las instituciones y la lógica del proceso. Entonces, en congruencia con ese principio de la solución del conflicto, pues surgieron formas alternas de solucionar el conflicto. No solamente la sentencia, la resolución contenciosa del caso a través del órgano del Estado, sino que nacieron y se acogieron como válidas las formas alternas de solucionar el conflicto. Y así surgieron. ¿Qué pasaba en los sistemas inquisitivos? En los sistemas inquisitivos, aunque debemos reconocer que con un principio legitimador, queriendo abatir algunas desigualdades e impunidad que generó en los sistemas adversariales esta solución del conflicto, ahora le explico por qué. Dijeron, vamos a olvidarnos de la solución del conflicto. Bueno, creo que es propicio decírselo para que podamos transitar bien a estas dos cuestiones. Sí. En los sistemas adversariales era buena la solución del conflicto a través de formas alternas de resolverlo, pero había desigualdades con las que seguimos trabajando hoy en día que influían en estas soluciones. Por ejemplo, el rico siempre ha tenido una posición en una sociedad frente al pobre, el bien parecido al mal parecido, el poderoso frente al débil. Y en los procesos adversariales, a veces el rico le imponía una solución al pobre, el fuerte al débil, que no necesariamente satisfacía su interés y terminaban los procesos mediante una solución alterna, pero que en realidad no cumplía con su cometido. En los sistemas de corte inquisitivo se quiso resolver esto cambiando ese objetivo o principio de solución del conflicto por otro distinto llamado averiguación de la verdad histórica. Entonces, una averiguación de la verdad histórica implica que lo que más me importa es averiguar la verdad, y le digo con un principio legitimador porque era legítimo más bien, porque era solo si yo me propongo como Estado y como órgano de juzgar el buscar la verdad histórica, voy a evitar que a personas inocentes se les condene. Pero la verdad histórica implica que esa verdad sea descubierta y esto se hace solamente en un escenario de juicio después de un debate. Entonces, como la verdad histórica era la finalidad, pues ya no había soluciones alternas válidas porque impedía llegar al escenario donde la verdad se podía ser descubierta. ¿Me explico? Entonces, en los sistemas adversariales se acogían las soluciones del conflicto alternas y en los sistemas inquisitivos ninguna. Nuestro sistema anterior, como era un sistema de corte inquisitivo, no acogía ninguna forma de solución alterna.
Así Aun es. cuando la persona dijera, ya quiero que el conflicto termine, acepto que me repare el daño, y por ejemplo no era un delito de querella, decía ya que me repare el daño y queremos que termine, no, de oficio tengo que continuar y tenemos que llegar a juicio. Entonces, esa ventaja del nuevo sistema es que haya formas de solución alterna, que son dos, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, y una terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, que, si me permite decirlo para el público en general que escucha, es eso que vemos en series y películas donde el fiscal llega a la sala de juicio y le dice a Ujú. la otra persona, oye, tengo a tu cliente grabado con una declaración jurada, o sea, como diciéndolo, tengo la sartén por el mango. Y si acepta su responsabilidad, lo acuso por otra conducta y le ofrezco de 20 años a 10 años. Es ese beneficio. Oye, si de una vez terminamos este asunto, si él acepta su responsabilidad, yo le ofrezco reducirle la pena. Y esa es la terminación anticipada que se llama procedimiento abreviado en el sistema. Entonces, esa es una gran ventaja frente al sistema anterior, que en el sistema anterior había un natural congestionamiento de asuntos porque todo terminaba naturalmente en juicio, no había forma de terminarlo si no era mediante una resolución contenciosa del juez. Y en el nuevo sistema se hace uso de las soluciones alternas y de la terminación anticipada para no llegar a ella. Entonces esa es una gran ventaja, pero también fíjese en cuestión de diseño. Pero aquí viene en juego lo que le decimos, los operadores. ¿Cómo estamos los operadores interactuando con estas grandes ventajas de este sistema? Y es aquí donde me parece que a esas grandes ventajas, si no están pudiendo caminar o están a veces yendo en reversa, se debe a nosotros los operadores. Eh, ¿Por qué? Mire, hay algo que en la academia se puede llamar nostalgia por la Inquisición, abogada. Y Sí. digo, y digo en la academia porque hay un trabajo publicado por el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, que era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, que cuando explica cómo surgen los sistemas mixtos y se ubica en la Francia postrevolucionaria, él dice que cuando triunfa la ilustración y el discurso de los derechos humanos, pues el único sistema que era congruente con el discurso de la universalidad de los derechos humanos no era el inquisitivo que se tenía, sino era el acusatorio que se aplicaba en Reino Unido. Entonces se acoge en esa Francia posrevolucionaria un sistema de corte acusatorio y adversarial. Pero por las convulsiones políticas propias de esa posrevolución, las condiciones políticas y económicas también, el hambre que había en Francia, la enfermedad que había en esa Francia, había mucho delito. Y entonces empezó la gente a culpar al nuevo sistema de justicia penal de los delitos. Y entonces empezaron a lo que el magistrado llama nostálgicos de la Inquisición y empezaron a exigir mano dura contra los delincuentes y empezaron a decir es que este nuevo sistema es muy laxo, Exactamente. es muy garantista, no sirve, queremos que regrese el sistema de corte inquisitivo con prisión preventiva oficiosa, con secrecía en la investigación, sin soluciones alternas y solo con juicio, con búsqueda de la verdad histórica. Y bueno, no se logró porque Napoleón lo que hizo fue escuchar a ambos bandos, hizo una mixtura y ahí es donde surge para el mundo y para efectos académicos el sistema mixto. Pero esa nostalgia de la Inquisición es importante porque me parece que eso que sucedió en Francia en 1800 a 1808, pues usted podrá ver que probablemente sucedió aquí en México, ¿no? Se culpó al sistema acusatorio de ser el responsable de la incidencia delictiva o se le sigue culpando, ¿no? Se le llama puerta giratoria, se le tacha de sistema demasiado garantista y hay nostalgia por la Inquisición, abogada, debemos reconocerlo. Y es que aquí, perdón si me permite hacer un paréntesis, creo que es importante mencionar que muchos de estos asuntos se han venido abajo por una mala integración inicial. Entonces, esto del primer respondiente, estas cosas que de inicio
los policías y demás que no han tenido esa posibilidad y esa preparación, porque volvemos a lo mismo, la educación y este énfasis que usted hacía desde un inicio, para que todos los operadores del sistema de justicia pudieran funcionar en cadena. El pan de cada día en Jalisco lo soltaron por una mala integración de la averiguación previa y desde ahí pues se viene abajo. Entonces volvemos a lo que usted está mencionando y seguramente regresa esta nostalgia por la Inquisición, ¿no? Por la Inquisición, por el sistema inquisitivo, ¿no? Ese es un factor muy importante, el que usted ha señalado, el que se tacha o se cataloga o se etiqueta al sistema como puerta giratoria y a los jueces como aquellos que operamos la puerta giratoria y que la mantenemos circulando, ¿no? En principio, fíjese que me parece que no se ha tratado con certeza en la opinión pública este tema porque hay algo llamado presunción de inocencia, que es muy importante. Básico. Toda persona es inocente, incluso las sujetas a proceso son presumidas inocentes. Y esto implica una regla de trato. Te debo tratar como inocente y en mi exteriorización de trato debo verme congruente con considerarte inocente y tratarte como inocente. Cuando un miembro del Estado dice que un juez soltó a un delincuente porque lo detuvieron, que detuvieron a un delincuente y lo soltaron, es incongruente con el discurso de presunción de inocencia, porque la persona sujeta a proceso, detenida e imputada, es inocente hasta que se demuestre lo contrario en sentencia, más allá de toda duda razonable. Entonces, no es congruente que el Estado mismo esté llamando delincuentes a las personas detenidas, sujetas a proceso, liberadas, no vinculadas, porque no es congruente con el discurso de derechos humanos ni con la propia presunción de inocencia. Por ahí está el artículo 113 del Código Nacional, donde verá usted que hay prácticas que se tenían. Recuerda usted que cuando se detenía a personas, pues había la conferencia de prensa matutina donde se les presentaba detenidos con la evidencia. Bueno, pues ahí está el artículo 113, no me acuerdo si fracciones 15 o por ahí. Hay una prohibición expresa de presentar ahora a las personas como culpables ante la sociedad y ante la prensa. Y sin embargo vemos que sigue pasando eso en la actualidad, una franca violación a la presunción de inocencia y a estos derechos. Entonces, eso que comenta usted, debemos atenderlo. ¿Por qué la persona salió? Porque la detención no estuvo bien hecha. Bueno, vamos a trabajar. ¿Cómo debe hacerse una detención entonces, abogada? Y hay unos parámetros establecidos por la Corte a partir de 2016. La Corte dijo, a ver, ya ahí está definida qué es la flagrancia, pero la flagrancia, es decir, un delito flagrante, un delito brillante o resplandeciente, un delito que se ve que es delito a todas luces, surge a veces en revisiones a personas, en revisiones a vehículos, y la Corte pues se da cuenta de que esas revisiones no estaban reguladas. Y en Estados Unidos, para ponerle un ejemplo, están reguladas desde 1968. En el caso Terry versus Ohio, comenzó la Corte de Estados Unidos a delinear estos parámetros que deben observar las autoridades de seguridad pública en torno a revisiones y detenciones y cacheos, ¿no? Que se les llaman también. México lo hace hasta 2016. Estamos en pañales, fue hace unos cuantos años. Pero como resultado, abogada, tenemos que nosotros los jueces no podemos dejar de revisar las detenciones de acuerdo con estos tres parámetros establecidos por la Corte. Pero estos tres parámetros que los jueces debemos utilizar sí o sí, no han sido difundidos a las autoridades de seguridad pública. No se ha logrado hacer parte de su formación. Ni los policías federales, municipales y estatales, y mucho menos la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina, porque recordemos que ellos son autoridades no de seguridad pública, sino de seguridad nacional, a las que por necesidades se les está teniendo en funciones de seguridad pública.
pero no conocen estos parámetros que son con los que vamos a calificar los jueces. Entonces, ¿qué está pasando, abogada? Que las detenciones llegan sin ajustarse a los parámetros y los jueces aplicamos los parámetros que no podemos dejar de aplicar. Y entonces, es decir, no se ajusta al parámetro 1, al 2 o al 3, la Y detención no ahí es legal. empieza. Ujú. Entonces, es una cuestión como de integración de todos los operadores del sistema, autoridades de seguridad pública, fiscales, defensores, para que estemos en la misma sintonía y entonces podamos estar todos operando de acuerdo con los mismos parámetros. Pues prácticamente se nos está acabando el tiempo, maestro. Sin embargo, me gustaría saber qué retos le quedan al sistema acusatorio adversarial en este momento en el que estamos. Hace unos días, el presidente magistrado Daniel Espinosa Licón mencionaba que los juicios orales en México, tanto en materia penal como en materia mercantil, no eran lo que se esperaba. No sé qué opinión le merezca a usted y en todo caso, desde su óptica y desde esa experiencia que ha tenido ya iniciando, inaugurando incluso este tipo de juzgados, ¿qué retos le esperan? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Mire, yo podría coincidir con el señor presidente y quisiera yo abonar a esa idea que él tiene, centrando el problema en algo para poder encontrar soluciones. Si el sistema no es lo que se esperaba, no es por diseño normativo, licenciada, es por No, nosotros los operadores. definitivo. Somos nosotros. Entonces esto ya nos va despejando el problema, nos va reduciendo el problema a encontrar dónde debe estar la solución. Y la solución está en trabajar con nosotros los operadores. Y hablo de todos los operadores, porque puede ser que hayamos jueces que estemos operando con lógicas anteriores, con lógicas de sistemas de corte inquisitivo, o que estemos exigiendo cuestiones que no deben exigirse ahora por la formación que tuvimos, que no es adecuada para lo nuevo, como también pueden estarlo haciendo fiscales, defensores, asesores, policías, etcétera. Entonces yo los centraría en ello. No tenemos que reformar leyes, abogada. Esa ya debe dejar de ser una solución que debemos buscar, porque por más de que las leyes se reformen, si nosotros no las aplicamos, no van a servir. No, y tenemos una sobreregulación impresionante que entre ellas incluso ya se contraponen y demás. Entonces, creo que usted ha dado en el clavo y yo creo que es el común denominador, la preparación, este cambio de actitud. Incluso el presidente del Supremo Tribunal ha hecho énfasis en 3 situaciones con las que se encontró aquí al llegar al cargo. Una que fue temas legislativos, tema tecnológico, que tiene mucho que ver ahora con y voluntad. Y creo que el más terrible de todos es la voluntad, porque con voluntad se puede todo, ¿no? Finalmente, educación, se pueden hacer gestiones para conseguir cuestiones de tecnología, aprender y demás. Entonces, usted creo que aquí ha dado exactamente con esa coincidencia con el señor presidente de aquí del estado de Jalisco. Pues mire, si me permite ejemplificarlo, abogada, me gusta mucho usar las analogías. El sistema vendría siendo como una computadora de las actuales y los operadores como el usuario de la computadora. Y creo que no miento, abogada, cuando decimos, y creo que es cierto, que todos estamos conscientes de que hoy en día tenemos los mejores equipos de cómputo. Pero yo creo, abogada, que le estamos sacando el 10% al equipo, porque el equipo tiene, si nos adentramos en capacitarnos, el equipo tiene para solucionarnos muchas cosas que hacemos. Pero nos hemos enfocado en saber utilizar el equipo para lo que necesitamos. Pero el propio equipo está diseñado para darnos mucho más. Mucho más. Esta misma analogía la aplicaría yo al sistema. Los sistemas están hechos de tal forma que tienen todo para solucionarnos los problemas, pero los operadores nos estamos aproximando a ellos con apenas lo necesario para operarlo sin explotar todas las bondades que tienen, precisamente por un tema de voluntad. No lo estamos queriendo hacer, pero si nos comprometemos y lo hacemos, los operadores podemos buscar que
se avance de que el sistema dé el 10% por dar el 80 o el 100%. Y, y bueno, en cuanto a lo que le decía, que no quisiera dejar de dar este mensaje, es que de manera desafortunada he visto, abogada, que hace 3 años se quiso reformar nuevamente el sistema acusatorio, pero ni siquiera llegó a concretarse porque la reforma que se estaba promoviendo era una reforma a la que se calificó como del sistema oral inquisitivo. Es decir, fíjese, esa nostalgia por la Inquisición fue teniendo fuerza. ¿Qué pasó? Se reformó la Constitución, se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y otras cosas que no se lograron, esta reforma que no se concretó, si bien no se concretó en las leyes, desafortunadamente se está concretando en los hechos. Las instituciones de procuración de justicia han establecido requisitos internos que no tienen sustento en la Constitución ni en el Código Nacional, que entorpecen y en otros casos nulifican las soluciones alternas y la terminación anticipada. En la ley, en la Constitución está establecido que los acuerdos reparatorios, que las terminaciones anticipadas, la terminación anticipada, son cuestiones que el fiscal puede pedir y el defensor puede aceptar o no, y la persona imputada. Pero se han establecido requisitos internos de unos 3 años para acá que hacen nulas estas terminaciones anticipadas. Por ejemplo, el fiscal ya no tiene autonomía de ofrecerle un procedimiento abreviado a las partes porque tiene que pedirle no solo autorización a su órgano local, sino tiene que subir estas cuestiones a nivel central a personas que no conocen el proceso que está llevando a cabo, que no está sensibilizada por no haber estado en las mismas audiencias y que están diciendo, está bien, sí, proponle una solución, pero ponle tal pena, sin razones, o sea, penas elevadas que no les convienen a las personas. Y entonces básicamente es como decir, ofrécelo de tal manera que no se le haga atractivo y entonces no están funcionando las terminaciones anticipadas. Lo que no se logró hacer en las leyes lo están haciendo en los hechos y esto, abogada, sí le está dando reversa al sistema acusatorio en detrimento de la sociedad y de las partes involucradas en el proceso. Entonces, aquí es donde debemos intervenir los jueces, haciendo que se apliquen los instrumentos internacionales, la Constitución, el Código Nacional, para evitar que estas personas que de una forma u otra se han apoderado de las soluciones alternas y de la terminación anticipada, dejen de hacerlo y sepan que hay jueces y operadores que no lo van a permitir. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es un mensaje muy fuerte y contundente y que además todos lo tienen que escuchar aquí en Jalisco. Creo que ya tuvimos un panorama interesante desde su óptica y creo que una de las tareas primordiales en el Estado y en todo el país pues será ese, ¿no? El que sobre todo prevalezcan las personas que tienen este gran compromiso con la justicia. Pues, maestro Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco, ha sido un placer escucharlo. Esperemos que sea la primera de muchas charlas, porque sabemos que también maneja el tema mercantil, que ha sido una de las tareas que ha tenido usted a cuestas en el estado y bueno, pues ojalá y que tengamos esta oportunidad, además muy interesante, nos dio un panorama histórico, nos dio un panorama real ahorita y bueno, pues esta comparación que tenemos entre estados ha sido muy enriquecedora. Le agradecemos muchísimo. El agradecido soy yo, por favor, transmita mi mensaje de agradecimiento al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ha sido un gusto para mí platicar con usted, abogada, y saludo a todas las personas de auditorio a quienes este mensaje llegue. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, que tengan un buen día a todas las personas que nos han escuchado a través de Spotify, Facebook Live y el canal de YouTube de Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Nos vemos aquí en la próxima emisión. Hasta pronto. Buen día.